Hablemos de plena a la uruguaya para que nadie se sienta ofendido. Está claro que la plena es puertorriqueña y siempre será puertorriqueña, pero acá tenemos un estilo bastante propio. Una breve historia de la plena en Uruguay, y si faltan cosas, entiendan que el tiempo es muy limitado, gente. Dicen que Pedro Ferreira se enamoró de la música cubana en un viaje que hizo a Buenos Aires en 1920. Referente del candombe en Uruguay, se volvió pionero cuando a los años 50 fundó la orquesta Cubana Can, en la que mezclaba directamente el candombe con los ritmos del Caribe que tanto le habían llamado la atención, como el son, la rumba y la plena, que sí nació en la isla, en las regiones azucareras, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pero que viene directamente de la herencia afro-puertorriqueña, o sea que comparte algo de lo africano que también nos representa a los uruguayos con el candombe, como lo dice el propio historiador que trabajó con Bad Bunny para el proyecto de su disco Debí tirarme fotos. De los años 60 empiezan a llegar a Uruguay discos de Cortijo y su combo con Ismael Rivera, un cantante sumamente influyente para el estilo que nos compete de acá, Mon Rivera, César Concepción, La Sonora Matancera, en fin, un montón de álbumes que empiezan a inspirar a los músicos que estaban haciendo bailar en Uruguay, pero que empiezan a cambiar su estilo. Y hablamos de Uruguay, pero verdaderamente deberíamos estar hablando de Montevideo, porque la plena es un fenómeno bastante centralista y en el interior del país se escuchan otros estilos de los que alguna vez hablaremos por aquí. Para inicios de los 60, cuando la Cubana Can ya se va desarmando, y fun fact, la Cubana Can es de las primeras orquestas en las que participa un muy joven Rubén Rada, se funda, por ejemplo, la Sonora Cienfuegos, que también es una orquesta con presencia de muchos músicos afro-uruguayos y que, como me apuntaba Romina Di Bartolomeo, que es una gran conocedora de la plena y también una activista afro, es de los primeros conjuntos de llevar como una presencia fuertemente negra a la televisión, algo que curiosamente en Puerto Rico hizo Cortijo y su combo, porque este link entre Puerto Rico y Uruguay a través de la plena está siempre. En los años 60 empiezan a llegar a Uruguay discos de Cortijo y su combo con Ismael Rivera, aunque en los 60, además de la Cienfuegos, surgen orquestas como Combo Camagüey o Sonora Borinquen, a la que reconocemos como la decana, porque es la única orquesta de esa primera ola que logró trascender más de medio siglo en Uruguay y soportar todos los mil y un cambios que hubo en la música tropical y que la podrían haber tumbado y hecho desaparecer. Según Carlos Goberna, el líder de la Sonora Borinquen, la Borinquen es la primera orquesta en hacer plena danza en Uruguay, es su palabra y no lo vamos a discutir. Y ya en ese momento, en los 60, empieza la construcción de esta plena a la uruguaya, que le implementa un montón de cambios a la plena puertorriqueña, y es totalmente normal que no identifiquen una con otra porque hay diferencias. Una diferencia sustancial tiene que ver con el candombe, y es que a los músicos, cuando querían hacer la base de la plena, la base tradicional de la plena, se les candombeaba naturalmente por la influencia que tenían del candombe, y entonces hay un patrón que ya es diferente desde el origen. Y otro cambio sustancial tiene que ver con la instrumentación, por supuesto. En Puerto Rico la plena se toca con una serie de panderetas y ese es como el corazón de este ritmo, pues en Uruguay se la toca con congas, con timbales y encima se le agregó el charleston. Claro que además del ritmo, el corazón es la sección de metales, esta sección de vientos que es imprescindible de la plena y que creo que es de esas cosas que nos activa la fibra cuando la escuchamos. Y acá ya tenemos el terreno plenero armado, así que empiezan los hitos porque no entran 60 años de historia en este video, así que primerito. Los años 70, y ya con un montón de orquestas de este estilo trabajando muy bien, un sello independiente que venía como de un palo de artistas un poco más combativos, Macondo, ve la oportunidad de negocio, ve la oportunidad de potenciar esta escena, reúne a varias de las orquestas y logra llevar a la plena como a su primera edad dorada en Uruguay. Y acá hay varias cosas que quiero apuntar. Por un lado, la presencia y la existencia de este disco espectacular. Es una especie de enfrentamiento entre la Cienfuegos y la Borinquen, maravilloso. Dos, que acá es la primera vez que la tropical, la música tropical, llega a una institución como el Teatro Solís, que es una de las más prestigiosas de Montevideo y más asociadas a la alta cultura, si se quiere, o a la cultura, porque muchas veces este tipo de ritmos quedan como de lado cuando hablamos de cultura. Que además del ritmo, pero sí, en el 76 un montón de estas orquestas a través del sello Macondo llegaron a tocar en el Solís. Y también hay que pensar un poco en el contexto. Uruguay vivía una fuerte dictadura, un montón de artistas estaban reprimidos y no podían tocar, y la plena, la música tropical, no representaba al parecer una amenaza para los militares, entonces las orquestas trabajaron muchísimo durante ese periodo. Y si les interesa más este pedacito de la historia de la plena en particular, les recomiendo mucho el proyecto Macondo Revisitado. Otros hitos ya en los 80. En 1984, la aparición de Azuquita Pa'l Café. Azuquita Pa'l Café es indiscutiblemente ese tema que si estás en una fiesta uruguaya, ponele cumpleaños 15, pero sobre todo casamiento, y todavía no te paraste de la silla y empieza a sonar Azuquita Pa'l Café con esto, te pudiste aguantar un segundo más en la silla, ya sé. Azuquita Pa'l Café es un tema que acá hace Conjunto Casino y es una versión de El Gran Combo de Puerto Rico, que curiosamente es la misma banda de la que Bad Bunny toma el inicio de Nueva York, esto de... Es divertir con el canto y con primor, solo tienes que vivir
Otro hito de los 80 ligado también al conjunto Casino es la aparición por primera vez de una cantante mujer, Mariel Barbosa, la voz de Cole Cole, algo que hasta ahora en el género no habíamos visto en Uruguay. Pero un cambio de paradigma absolutamente fundamental en este recorrido en los 80, más hacia fines de los 80, es la aparición de Sonora Palacio primero y posteriormente de la Caribe Conca. Pero primero está la Sonora Palacio, que viene como a revolucionar, entre otras cosas, la imagen de las orquestas que venían siendo muy tradicionales, saco, corbata, muchas veces moñito y un movimiento muy escueto, y de repente la Sonora Palacio suma brillo. Incluso en algunos momentos le ponen luces a sus trajes. Y después, claro, Caribe Conca. Y si hay una revolución en nuestra querida música tropical, es la de Caribe con K, que desata la Caribe Marina, que en los 90 es como el furor absoluto de devoción al nivel de las boy bands o de, no sé, Justin Bieber o, bueno, si querés, los Beatles. En cuanto a lo que generaban con las fanáticas, lógicamente. Emprendimiento de Eduardo Rivero, que había sido parte fundadora de Sonora Palacio, la Caribe sorprende con un montón de elementos, pero fundamentalmente un montón de chicos jóvenes y muy facheros reivindican el pelo largo, ya eso despertaba fantasías. También mantienen el brillo, ese glamour que había impuesto Sonora Palacio, otros elementos como por ejemplo las coreografías. Además de un repertorio maravilloso, porque si hay banda que tiene éxitos en Uruguay, esa es Caribe con K, es realmente increíble. Y además de la plena, que sí es súper importante en la Caribe, hay un montón de otros elementos que entran en juego, una cosa mucho más pop, una influencia fuerte de la salsa romántica si se quiere, y de tantos otros estilos caribeños, pero también una fuerte influencia del parodismo, que si tenemos que abrir esa puerta es otro capítulo. Y si estás viendo este video y no sos uruguayo y no tenés ni idea de lo que es el parodismo, te podría decir que se parece a la comedia musical, pero no tiene nada que ver y es espectacular. Hay tiempo para ahondar en toda la aventura Caribe con K, pero recomiendo mucho el libro que escribió Diego Recoba, que mezcla su propia historia personal con la música, porque eso es lo más lindo de todo, cómo la música nos mueve y hablar de uno mismo para hablar de lo que nos conecta a todos. En 1997, un Caribe con K, Fabián Fata Delgado lanza su propio emprendimiento, Los Fatales. Y acá también viene otro sacudón rotundo en la plena, porque el Fata vuelve a poner el candombe como un elemento muy explícito en sus canciones y logra varias cosas. Entrar definitivamente en los barrios más elitistas que hasta ese momento consumían medio que esta música, pero en privado, las fiestas por ahí, y acá se abre como algo que ya atraviesa a toda la sociedad, y por otro lado es como punta de lanza de una movida que va a venir después y a la que conocemos como pop latino, que se hace totalmente internacional. El disco Revolución Fatal de 1999, que es uno de los discos claves, la verdad, de la música uruguaya, son por ejemplo Comadre Compadre o Apagón, que arranca directamente con una clave de candombe, pero después el Fata tiene Bicho Bicho, que es una canción verdaderamente internacional, sobre todo en la región, en Argentina pegó muchísimo, en fin. Y ahí podemos retomar el concepto de boy band, porque aparecen propuestas como Monterrojo, Nietos del Futuro y sobre todo Chocolate, que logran un impacto a nivel regional y son bandas que por ejemplo logran colarse en el programa de Tinelli o ir al Festival de Viña del Mar o hacer giras internacionales y que los esperen con limusina. Y de todo lo que podemos decir de esta movida, que de vuelta mantiene la plena pero toma elementos de murga, del pop y otras fusiones, y de ahí que la llamemos pop latino, también con fuerte presencia de las coreografías y los looks, la imagen sigue siendo muy presente. El gran diamante es Mayonesa. La canción creada por Jasa y Britos, cantada por Charly Sosa, y que es el tema que más regalías por derecho de autor ha generado en Uruguay en la historia. Mucha gente no sabe o no recuerda que Mayonesa es uruguaya, pero la cantan en todo el mundo hasta hoy. Mayonesa es del año 2000 y tenemos que empezar a redondear un poco esta historia espectacular de la plena, pero bueno, lo cierto es que ahí también hay un montón de bandas más que acompañan esa movida, con menor impacto internacional, pero súper importantes y con temones como La Auténtica, La Cumana, Chicano. Y para repasar así como los últimos mojones del recorrido de la plena en Uruguay, en 2007 Denis Elías se lanza como solista después de participar en varias bandas de plena. Su latiguillo es plena, estirando la E. Demuestra que también se podía ser una estrella de este estilo siendo solista, algo que hasta ahora no había pasado tanto, porque todo lo que había pegado en el recorrido eran bandas que a veces tenían un referente, Carlos Goberna y su Sonora Borinquen, por ejemplo, o Ernesto Negrín y su conjunto Casino, pero que no habían posicionado a un solista. Denis Elías demuestra que eso es posible y le abre la puerta a otro montón de artistas que se van a animar a cantar por su propia cuenta. Un poco más adelante aparecen mujeres súper fuertes en el género que, salvo Mariel, no habían tenido como ese destaque todavía. Es el caso de Majo y la del 13 o Vanessa Britos, por ejemplo, hasta llegar hoy a Luana, que también es como bastante trascendental su figura. Y hace pocos años nomás los Negroni también revolucionaron el panorama, y toda esa mezcla de las últimas revoluciones es la que nos trae hasta acá, hasta una escena plenera que hoy está muy viva, muy fresca, muy fuerte, muy pegada en plataformas de streaming y que tiene varios representantes y algún video viral que incluye, por ejemplo, a Manuel Ugarte.
fundamentalmente la nueva escuela de Guillena Suárez, pero también la Descarga y Albana, como mencionábamos, son los que están haciendo de la plena hoy algo que está muy presente y muy prometedor, los únicos, porque hay otros artistas que por ahí no tienen proyectos 100% pleneros, pero sí transitan la plena de alguna manera, se codean con ella, la circulan, no sé, pienso en el negro Kevin, pienso en JP, y hacen otras cuestiones, pero también andan ahí como en el mundillo de la plena, y esto me parece muy interesante por algo que leí hace poquito. Preparando estos videos leí una entrevista a Nandí Cabrera, que es como el impulsor de este proyecto de Macondo revisitado, y él decía algo muy interesante. Acá los mejores cantantes de Tropical siempre fueron negros, cuando empezaron a blanquear, la cagaron. En todos estos nuevos proyectos que mencioné hay alta presencia de afro-uruguayos. Tiene todo el sentido del mundo, es el recorrido, es la historia, básicamente es el origen, el candombe y la plena de la mano para construir esto que entendemos como plena a la uruguaya y que no se parece tanto a la puertorriqueña, pero se parece a la puertorriqueña porque la música nos une. Pa' la tuya. Si tú quieres me voy contigo, mamá, si tú quieres yo voy pa' la tuya.